Muy buenos días con todos, ¿cómo están? Bueno, para presentarme, mi nombre es Jorge Guía. Actualmente trabajo en Pacífico Seguros como jefe de producto para empresas pequeñas y medianas y seguros domiciliarios. Como experiencia, tengo amplia experiencia en la parte de suscripción, riesgos patrimoniales de cuentas corporativas y medianas. De profesión académica, soy administrador con especialidad en marketing. También cuento con una carrera en marketing y una maestría. Y en estudios de seguros he llevado estudios en Mafre, España, en Fasecolda de Colombia y en la Universidad Pacífico también llevé un diplomado. Así que muy buenos días con todos. El curso de hoy es Incendio y líneas aliadas. Es la parte más importante de los seguros porque ya es la base prácticamente, ¿no? El incendio es la base de todos los seguros prácticamente. Es muy importante cuando vean después seguros multirriesgos, la base de los seguros viene a ser incendio. Con algunos ya hemos visto la clase de robo la semana pasada, vamos a continuar con la parte de incendio. ¿Qué es un seguro? Un seguro es una promesa de pago. Al final las compañías lo que vendemos es un intangible. Las compañías de seguro lo que venden es un intangible. Ese intangible se va a dar tangible al momento del siniestro. Y esa promesa va a ir compensada con un pago como para el asegurado, siempre y cuando condicionado a que sea un riesgo asegurado, es decir, que se encuentre dentro de la materia del seguro, que sea un bien asegurado dentro de la materia de seguro, que exista un interés asegurable. Entendemos todo lo que es interés asegurable, es que tiene que haber una relación entre el bien y el asegurado. Yo no puedo asegurar un bien que no es mío o comprar un seguro de vida de una tercera persona. Debe existir un pago de la prima, ¿es correcto? ¿Por qué? Porque el asegurado le transfiere el riesgo a la compañía de seguro mediante un pago de prima. Hay que verificar el estado de riesgo si se encuentra en condiciones óptimas. Si tenemos un riesgo siniestrado, no deberíamos asegurarlo. El cumplimiento de las garantías, vamos a ver que es muy importante el estado, cómo se encuentra el riesgo actualmente. Cumplir con las normas mínimas de control. Que el evento, siempre cuando exista un evento a través de seguros es por medio de probabilidades. Y estas probabilidades, el evento tiene que ser súbito y imprevisto. No aseguro casos inciertos, ciertos, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que mañana va a haber un terremoto y es un tema cierto, o va a haber un huaico, la gente se va a querer asegurar, pero eso deja de ser un tema de probabilidad y se convierte en un hecho certero. Y el principio del seguro no es enriquecerte, sino dejarte tal como te encontrabas antes del momento del siniestro. El asegurado. ¿Qué es el asegurado? Vamos a repasar algunos conceptos básicos, ¿ya? El asegurado es aquel que está expuesto a sufrir un deterioro en su patrimonio para la realización de un determinado riesgo. El asegurado, ¿cómo está expuesto? Las diapositivas se ven un poco. ¿Cómo está expuesto un asegurado por daños en sus bienes propios o incluso de terceros que puede estar declarado? Tenemos un problema con la imagen. Si tienen todos están pudiendo, por favor, para que puedan ver la presentación actual.
Buenas. El asegurado tiene un compromiso de cara a la compañía aseguradora de tener sus pagos al día, de que cuidar sus bienes. Y la compañía, ¿cuál es la obligación? Según el artículo 318 de la ley, se define como una persona jurídica autorizada para extender la cobertura de riesgos. Es decir, solamente una compañía aseguradora puede dar coberturas. Si no está declarado como compañía aseguradora, no puede dar una cobertura. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, hay empresas que están llegando de Estados Unidos y no todas están bajo el sistema de la ley de seguros del Perú. Gracias, Erika. ¿Cómo se condiciona una cobertura? Estamos hablando, antes de entrar en profundidad al tema de incendio, estamos viendo todo el preámbulo, ¿no? Que es bastante importante. Condiciones de una cobertura. Tiene que haber, que exista una cobertura, tiene que haber interés asegurable, que el asegurado haya pagado la prima. Es decir, no puede estar con más de 3 cupones vencidos. Si se cae entre la SBS, deja de existir el interés asegurable e interés de la cobertura. Y es importante que tenga ocurrencia durante el contrato de la póliza o las extensiones de la misma, es decir, en la ampliación que pueda haber tenido. Si yo adquirí una póliza por 12 meses y el cliente no la renovó y en el próximo año quiere que le cubra eso, no tiene cobertura. Solamente se cubre los bienes que se encuentren amparados dentro de la materia del seguro. Igual, ¿no? Que la causa del siniestro esté amparado dentro de las coberturas especificadas y que se hayan cumplido las garantías en el caso que se haya podido dejar alguna recomendación. ¿Por qué se debe asegurar un negocio contra incendios? Hemos visto los acontecimientos que están pasando casi de forma cotidiana. Mesa redonda, ¿vieron lo que se incendió la semana pasada? Hemos tenido incendios de fábrica. La semana pasada también tuvimos un incendio fuerte en una fábrica de plásticos. Es decir, las empresas, incluso incendios de casas, ¿no? Hemos tenido hace 2 semanas incendios en San Isidro. Es decir, los clientes o las personas, todos nosotros, no estamos salvados que pueda ocurrir un tema de un siniestro. Por eso es importante crear conciencia en ello, ¿no? Entonces, ¿por qué se debe asegurar un seguro contra incendios en general, ya sea vivienda o negocio? Porque esto te puede generar pérdidas totalmente graves y puede acabar con tu economía, ¿no? Por eso es importante las consecuencias económicas que puedas llegar a tener. Un seguro de incendio es un respaldo contra tu propiedad, contra tus bienes más preciados, ya sea tu casa, tu negocio. Un incendio, tú puedes haber construido tu negocio durante 20 años, pero tomemos conciencia que un incendio en promedio dura 30 segundos. Y en 30 segundos se puede acabar toda la inversión de toda nuestra vida, si no lo tenemos respaldado. ¿Cómo se genera un incendio? Para que exista el riesgo de un incendio, para que se inicie un incendio, es necesario 3 factores: oxígeno, combustible y calor. ¿Cómo se genera el combustible? Por ejemplo, es muy importante conocer la materia de seguro que estamos asegurando. ¿Cuál puede ser la materia de seguro de una empresa, una librería? La carga combustible sería los libros, ¿correcto? Eso es bastante calórico. Eso combustiona de forma bastante sencilla. Por ejemplo, la fábrica que se quemó hace unos días era de vasos descartables. El lunes creo que fue el incendio. Los vasos descartables son totalmente combustibles. Entonces, había carga combustible, existe. Es más agravado.
El calor, ¿cómo se genera? Es muy importante las medidas de seguridad que tengamos. Por ejemplo, una malla de cortocircuito. El plástico en 30 segundos que lo prenda te puede quemar un almacén en segundos. Y eso se esparce muy fácilmente. Y el oxígeno es algo que no podemos evitar. Es decir, para que se genere un incendio necesitas carga de combustible, calor y oxígeno. El oxígeno siempre va a estar ahí. Si no tenemos las medidas de seguridad y la protección que podamos tener para evitar temas de incendios o cortocircuitos, y tenemos ya la carga de combustible y no está ordenada, esas tres fuentes ocasionan un incendio y puede ser de manera imprevista también. Por eso es parte de las probabilidades que una empresa, así sea mínimas, pueda ocurrir un incendio. ¿Cómo bajas las probabilidades? Teniendo mejores medidas de seguridad, pero eso no implica que definitivamente no pueda ocurrir un incendio en tu negocio o en tu vivienda. Buenos días, Karina. Bueno, para los que acaban de llegar o se vienen conectando, el curso que estamos tratando hoy es de incendio y líneas aliadas. ¿Cuál es el objetivo del curso? El objetivo del curso es entender el ramo principal que tenemos en riesgos generales, que es el incendio. El incendio es la mamá de todos los ramos y todas las coberturas. A raíz de un incendio es donde podemos entender un poco más de los seguros de riesgos generales, ¿no? Como comentario, preámbulo y entrando al tema de seguros de incendio, hoy en el mercado muy pocos, de los 1.700 corredores que tenemos registrados en el país, muy pocos se dedican a vender seguros de incendio. Prefieren vender más seguros de auto, seguros de salud, y existe un mercado potencial muy importante en el país, ¿no? Tenemos alrededor de 1.7 millones de empresas, más de 50% de esas empresas son formales, ¿no? Y hay un gran crecimiento por el tema de servicios y comercios y la generación de industrias, ¿no? Las empresas industriales prácticamente todas necesitan un seguro por un tema de que esté endosado con un tema bancario o por un tema contractual que les pueden exigir las empresas. Entonces miremos la importancia que tiene un curso de incendio y poder entenderlo, ¿no? Importante siempre saber cuál es la materia del seguro. Lo que vamos a hacer del curso, vamos a repasar en general y aprender toda la sección de lo que corresponde de una póliza de incendio. Vamos a ver casos de pólizas de incendio, vamos a analizar coberturas, vamos a ver ejemplos prácticos, vamos a revisar cláusulas, vamos a ver el curso de lucro cesante también y vamos a cerrar con casos prácticos, ¿no? Así que bienvenidos y gracias por su tiempo el día de hoy. Si tienen alguna pregunta o observación, vamos siguiendo el orden y vamos a ir absorbiendo sus preguntas. Entonces, el triángulo de fuego básicamente está compuesto por oxígeno, calor y combustible. Como historia un poquito de los seguros de incendios. A raíz que en Londres sucede en 1666, destruyó más de una tercera parte de la ciudad, es decir, más de 13.200 casas con 80.000 damnificados. El primer seguro, como recordaremos, fue el de transportes, ¿no? Y a raíz de este gran incendio es donde se vuelve conocido el tema de seguros de incendio, y eso nace en Londres desde 1666. ¿Cuál es el objetivo de un seguro de incendio? Indemniza al asegurado por las pérdidas causadas por incendio, rayo, autoconstrucción, autocombustión, destrucción por orden de autoridades. ¿Qué quiere decir? La cobertura de incendio, cuando vamos a ir aprendiendo y desenvolviéndonos, es una cobertura completa, pero tienes que anexar varias cláusulas. En general, un seguro de incendio, ¿qué es lo que cubre? ¿No? Es la destrucción de la materia del seguro, que puede ser la edificación, que puede ser el contenido, que puede ser la mercadería, a causa de un incendio, una explosión de un balón de gas,
de una autocombustión también se puede dar. Por ejemplo, la harina de pescado autocombustiona, los granos de maíz autocombustionan. El algodón es muy agravado porque autocombustiona, es decir, si no tiene ninguna medida de protección o líquidos que le colocan, el algodón mismo, sin necesidad de que haya una fuente de incendios, puede quemarse. La autocombustión no va a hacer que el incendio se propague en otros lados, pero lo que hace es que la mercadería se consuma, se extinga. No sé si alguna vez han prendido un algodón, van a ver que eso no se propaga, sino que se incendia dentro de la misma mercadería. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta antes de seguir con la clase? Vamos avanzando. La importancia de un seguro de incendio. Proteger al asegurado contra pérdidas o daños materiales que pueda sufrir la propiedad asegurada como consecuencia directa de incendio, rayo y del calor y del humo producido por estos fenómenos. Es básico porque el objeto principal del seguro es que no es que otorguen solamente amparos adicionales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? En resumen, la importancia del seguro de incendio es que te va a proteger ante hechos accidentales, súbitos, imprevistos, donde tu propiedad pueda sufrir consecuencias graves, ya sean parciales o totales. A consecuencia de incendio puede ser un rayo, la explosión de un balón de gas, el daño por humo. ¿Cómo se puede dar el daño por humo? La cobertura básica es incendio y líneas aliadas. Dentro del incendio tenemos claro que es un cortocircuito, explosión también es parte de incendio, la explosión de un balón, como hemos mencionado. Pero las líneas aliadas hacen referencias, por ejemplo, a daños por agua, daños por humo. ¿Se acuerdan lo que pasó en Larcomar el año pasado? El incendio que hubo en Cinemark. Las consecuencias de daño por humo no quemaron los locatarios que están cerca del negocio, pero por ejemplo teníamos una tienda de ropa donde el humo llegó hasta el local y toda la ropa se echó a perder. No necesariamente tiene que haber un incendio para que sea una pérdida ocasionada por ello, ¿no? Un daño por agua también se puede dar dentro de la cobertura de incendio, porque son líneas aliadas. Las líneas aliadas, por ejemplo, ¿en qué caso se puede dar un daño por agua? Se reventó la tubería y tenías la mercadería en el piso. No estaban sobre canaletas y eso ocasionó que toda la mercadería se dañe a consecuencia del agua, ¿no? O sea, tenías pasteles que estaban en el piso, entró el agua y todo eso se descompuso. Igual la ropa, ¿no? Es bastante susceptible a daño por agua. Porque recordemos que una rotura de una tubería es agua sucia, entonces hace prácticamente una pérdida total de la mercadería, ¿no? ¿Qué bienes podemos asegurar bajo una póliza de incendio? Propiedad que sean propias del asegurado y o de terceros que se encuentren bajo cargo, su custodia y control. Es decir, por ejemplo, tengo una maquinaria que se encuentra actualmente en un leasing. Esa maquinaria no va a ser mía hasta que termine de pagarla, pero se encuentra bajo mi responsabilidad. Lo mismo con la mercadería que tengo en consignación, ¿no? O las computadoras de HP. Muchas veces las computadoras de HP las alquilan a las empresas, más porque una empresa no requiere comprarlas, no prefiere alquilarlas por un periodo, y esas computadoras están bajo tu responsabilidad, deberías de declararlas, pero en verdad son de HP. Incluye bienes de procesos de construcción. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, asegura la edificación como materia del seguro, y los bienes que se encuentran, no solamente te va a cubrir el seguro los bienes construidos, sino que vas a ampliar un cuarto más o un almacén más,
y a consecuencia de eso sucede un incendio, también estaría cubierto. Bienes de funcionarios y directores son condiciones especiales que puedes colocar para cubrir, por ejemplo, joyas del director, dinero del director, pero son muy específicas. Y equipos móviles, ¿no? Que puedas también sufrir un incendio, siempre y cuando igual lo hayas declarado. Ubicación del seguro. Siempre los seguros tienen que estar dentro de los predios o los locales declarados. ¿Todos conocen lo que es la 1305? La ubicación de riesgos muy importante porque nos vamos a basar en la 1305. ¿Qué es una 1305? Son los campos obligatorios que indica la SBS que tenemos que llenar de cara al asegurado. ¿Qué comprende eso? Las ubicaciones de riesgo. Es un formato Excel simple donde se requiere contar con la siguiente información, donde compruebe que efectivamente en los seguros patrimoniales no llenas una solicitud, lo que llenas es una 1305 que es un Excel. Por ejemplo, tienes el local que tiene 10 locales. Entonces tú lo que tienes que llenar es local 1 se encuentra en Lima, local 2 se encuentra en Trujillo, local 3 se encuentra en Arequipa. Colocas la dirección de riesgo, que también es obligatorio, Monterrico 358, y es importante saber el año de construcción del local, porque vamos a ver que no debería ser mayor a 50 años de antigüedad. Entonces cada local vas a colocar el año de construcción. Por ejemplo, 1990, 2010, 2015. El material de construcción también es importante. Material de construcción de primera y segunda categoría, que es lo que se asegura, material noble. Y la declaración de bienes, ¿no? Por ejemplo, la edificación en suma asegurada, vas a asegurar edificación, vale $100.000. Colocar en cada edificación cuánto es lo que vale, 100.000, 200, 300, 400. Y si tienes mercadería y contenido, también lo tienes que declarar. La SPS lo hace obligatorio porque lo que busca es que las compañías de seguro registren todas sus direcciones y todos los negocios o viviendas que tengan aseguradas para darle un respaldo al asegurado. Porque puede ser que una compañía de seguros tenga un capital de $100 millones como capital, como utilidad de empresa, pero en verdad ese capital no te va a servir para respaldar la cantidad de cúmulos que puedas tener. Es decir, si yo tengo 5 millones de predios y cada predio vale $100.000, tengo más de 50 millones de sumas aseguradas que tendría que pagar y solamente tengo un respaldo de 100 millones. Es porque existe un reaseguro para eso. Las compañías de seguros las obligan a reasegurar sus riesgos para que puedan cubrir ante eventos catastróficos como un terremoto. ¿Me explico? Y saber en dónde está situado, ¿no? Para que tengamos una idea, del 100% de empresas, en volumen y en cantidad, el 80% casi está en Lima. Y la gran parte de Lima está prácticamente en el Callao, otro 60-70%. Por lo cual nuestra cobertura de terremotos siempre va a ser cara porque tenemos una acumulación de riesgos. Buenos días, Pei. Les pido que si tienen alguna duda, con toda la confianza me indiquen para poder ir llevando el orden, ¿no? Es muy importante estar atentos desde la primera parte hasta el final para poder entender toda la mecánica de este seguro. Existen modalidades de aseguramiento de una póliza de incendio, a valor total o a primer riesgo. A valor total es cuando aseguramos la totalidad del negocio. Es la suma asegurada corresponde al valor comercial actual de la totalidad de los bienes asegurados, ya sea
a valor comercial o a valor de construcción, a valor de reposición. Vamos a repasar las cláusulas, pero acá aseguramos la totalidad de los bienes, es decir, si la empresa vale 500, voy a asegurar por 500, ya sea entre edificación, contenido, mercadería. No aseguro una parte. A primer riesgo es cuando solamente aseguramos. A primer riesgo cuando solamente aseguramos una parte del negocio. Es decir, tengo dos locales que están situados los dos en Lima. Cada uno vale $1.000.000, pero solamente mi probabilidad que se quemen los dos va a ser mínima. Entonces voy a asegurar solamente un local de $1.000.000 como primer riesgo. En general voy a asegurar los 2 millones de los dos locales, pero la probabilidad que se me quemen, estoy colocando que solamente voy a pagar como suma asegurada 1 millón. Una cosa es el valor declarado y otra cosa es la suma asegurada. En una póliza valor total, tu suma asegurada corresponde al valor real del bien. Es decir, tu bien vale $1.000.000, tu suma asegurada es proporcional, va a ser $1.000.000. En una póliza primer riesgo tengo dos locales. Cada local vale $1.000.000. Tu valor declarado, 1 millón más 1 millón, $2 millones. Pero tu probabilidad que se queme, vas a considerar que solamente tu suma asegurada es $1 millón. ¿Me explico? ¿Y qué es tu primer riesgo? Tu pérdida máxima probable, el famoso PML. Erika, el local no se queda sin protección. Lo recomendable, cuando tengas, voy a hacer un ejemplo de empresa grande, ¿ya? Por ejemplo, el Lindey, era un cliente que manejábamos. Lindey tiene más de 500 millones, si lo quieres ver, en valores declarados. Pero la probabilidad que tú tengas una suma asegurada igual a tu valor declarado es mínima. O sea, el hecho de tener un primer riesgo hace que tu tasa baje. No es que se quede sin protección. Entonces lo que tú tienes que evaluar cuando ya veas locales de más de 5, 6, 7 negocios es ver la opción de dar un primer riesgo. ¿Qué quiero decir? Si tú tienes 500 millones a nivel nacional del Lindey, lo que tienes que considerar es tu pérdida máxima probable. Por ejemplo, tienes 500 millones de valor declarados en Lindey, pero tu suma asegurada máximo de locales de una fábrica de Lindey es 50 millones. Entonces tu primer riesgo tiene que estar basado en tu máxima exposición. ¿Cuál es tu máxima exposición de los locales de Lindey? Un local de 50 millones. No quiere decir que solamente esté cubierto un local, sino que esos 50 millones van a servir en función de todos los locales de Lindey. Porque tú has declarado efectivamente que tiene 500 millones de valor declarado, pero tu suma asegurada va a corresponder a 50. En simple, si tienes un siniestro por 60 millones, la compañía te va a cubrir hasta los primeros 50, independientemente del local en el cual se encuentre. ¿Claro, Erika? Me avisa si necesitas un mayor detalle del ejemplo que acabo de colocar. Gracias a ti por tu lección. Vamos a hacer escenarios de PML, ¿ya? El PML estamos diciendo que es la máxima pérdida probable que ocurra un siniestro. Acá tenemos una empresa X, donde tenemos el almacén es $50.000. La producción son $160.000. El stock de mercadería, acá tenemos 150.000. Acá tenemos el departamento de administración que tiene entre bienes $10.000 y el departamento de ventas que tiene 30.000. Entonces, si fuera tu valor declarado de todo esto es la suma de todo lo que estamos viendo, ¿correcto? Pero la pérdida máxima probable que suceda un incendio, miren, vemos del almacén a la planta de producción hay áreas de separación, es decir, no es una sola área de fuego, sino son dos áreas de fuego. Tu máxima pérdida probable que suceda
es que el almacén se pueda quemar, que serían los $50.000. Y la parte de la producción no, prácticamente no afectaría, ¿no? Pero si se quema la parte de producción, se quemaría junto con el stock. Entonces tu pérdida máxima probable no serían 160.000, sino que serían 160 más 150. Porque prácticamente acá no hay separación, salvo que hubiera un muro cortafuego. Entonces es muy poco probable que en este escenario se te pueda quemar todo, ¿no? Entonces hay que ver cuál es tu máxima probabilidad, ya sea de un tema de incendio o también eso puede servir para un tema de robo. ¿Alguna duda acá? ¿Qué exclusiones tenemos? Por ejemplo, material nuclear, un tema de robo no está cubierto dentro de una póliza de incendio. El incendio forestal está cubierto. El terrorismo no está cubierto ni el lucro cesante, siempre y cuando no tenga las cláusulas para ellos. En este ejemplo de acá, en verdad debería ser sobre empresas mucho más grandes, ¿no? Asegura sobre, Mónica, sobre tu valor declarado sería la totalidad y la suma asegurada no sería sobre 160, sino sería 160 más 150. Porque si se queman los 160, prácticamente se quemaría también tu stock de inventarios. Es una sola área de fuego. Si yo marco, se nota. Ok. Ven, como estoy señalando, esto es una sola área de fuego, no hay separación. Mónica. Sería 160 más los 150, porque como estaba comentando se convierte en una sola área de fuego. Sigamos. ¿Alguna duda en este ejercicio para poder pasar? ¿Cuál es tu duda, Mónica, para poder absorberla? Lo que estoy explicando es que para que consideres tú cuál es tu máxima pérdida probable. Estamos teniendo un escenario de una fábrica donde tienes un almacén dentro de la fábrica, tienes un área de administración, tienes un área de ventas, tienes una planta de producción y también tienes una parte de stock de inventarios. ¿Correcto? Estamos haciendo el caso hipotético que sucede un incendio. Si el incendio sucede en el almacén, estamos viendo que hay medidas de protección donde hay incluso temas de separación, ¿no? Donde para propagarse el incendio del almacén a la planta de producción es bastante alejado y sería poco improbable. Es decir, tu máxima pérdida que podrías tener en el almacén debería ser los $150.000. Pero si sucede un incendio en la parte de producción, tenemos la parte de producción está en forma conjunta con el stock de inventarios. Es decir, es una sola área de fuego si lo vemos. Acá no hay separación. Si sucede un incendio en la parte de producción, también dañaría el stock. Lo que quiero explicar es, el PML es la máxima exposición que tú tengas ante un evento de un incendio. Veamos un ejemplo más simple. Tienes una casa del vecino 1 y tu casa. Entre la casa tuya y el vecino existen 10 metros de distancia. Cada casa vale $100.000. Si se quema la casa del vecino, prácticamente no afectaría la tuya porque son dos predios que están separados, ¿no? El incendio no se va a propagar por 10 metros.
¿Me explico? Merly, ¿te quedó claro? El PML, que es la máxima probabilidad que ocurra un siniestro. ¿Cuál es la máxima probabilidad que ocurra un siniestro? Dependiendo de varios factores. La medida de seguridad que pueda tener. Por ejemplo, el almacén podría tener un tema de alarma, podría tener un tema de sistemas de seguridad donde no permite que el incendio se propague. En cambio, una sola área de fuego es que no haya temas de separación. Piensa en tu cocina, por ejemplo, si se quema tu cocina está del lado de tu comedor. ¿Se va a quemar solo la cocina o también va a quemar el comedor? Míralo, eso es una sola área de fuego. ¿Otro ejemplo necesita? ¿Sí, chicas? Vamos a verlo con la parte técnica, Javier. Gracias por tus sugerencias. A ver. Acá lo que quiero es... El PML, ¿me avisan si están viendo bien ahora? ¿Continuamos? Perfecto, gracias a ustedes. El PML es la máxima pérdida probable que pueda existir. Es decir, tu probabilidad más alta. Se los voy a explicar con un ejemplo de robo a ver si podemos entenderlo de una forma más sencilla, ¿ya? Es un hotel de 2 pisos. En el segundo piso existe una refrigeradora de casi 6 metros y más de 200 kilos. En el primer piso tienes las computadoras que están valorizadas en casi $10.000. Si existe un robo, ¿cuál sería tu pérdida más probable que exista? ¿La refrigeradora se la van a robar o los $10.000 que tenemos en computadoras? ¿Me ayudan? Esa sería, Javier, tu pérdida máxima probable. Ahora vamos a un ejemplo de incendio. Estamos analizando el caso de una fábrica, ¿correcto? Esta fábrica tiene un área de almacén que está en el primer piso y tiene un segundo piso donde tiene la planta de producción. Dentro de la planta de producción se encuentran los inventarios. En el primer piso tenemos el almacén que vale $500,000. La planta de producción donde está la maquinaria vale $500,000 y en mercadería tenemos otro $500,000. En el primer piso tenemos la planta, el almacén, ¿correcto? El almacén tiene 200 metros, es una sola área de fuego, no tiene separación. Pero tiene sistemas de protección. ¿Bien? Si se quema el almacén, al ser una sola área de fuego, ese $500,000 se quemaría prácticamente la totalidad. ¿Me explico? Pero no se va a propagar el segundo piso porque hay medidas de seguridad, hay temas de separación. En cambio, la planta de producción, si se quema el $500,000 más $500,000 de mercadería, prácticamente sería una sola área de fuego y se quemaría ese millón.
¿Qué indica la norma para que exista, para que se considere dos áreas de fuego? Que exista un muro de separación. Acá no existe un muro de separación en este ejemplo. Que existan distancias por lo menos de 6 a 5 metros, por ejemplo, serían dos, se considerarían dos predios, dos áreas de fuego totalmente distintas. ¿Más claros? ¿Me expliqué? Esta parte es importante, y hay que repetirla otra vez con toda confianza. Es la parte que ustedes van a sentarse con un corredor, que se van a sentar con un cliente para explicar, ¿no? ¿Cuál es tu pérdida total? Siempre vas a declarar la totalidad, pero como máxima exposición va a ser esa parte que sea la más susceptible, dependiendo de la complejidad del tema de la empresa. Como les digo, en empresas grandes se asegura un tema de primer riesgo. Si yo soy una cadena de, todos conocen tiendas L, la de ropa, tiene más de 80 tiendas a nivel nacional. Cada tienda vale $1 millón. El valor declarado son 80 millones de dólares. Ante un incendio, ¿se les va a quemar 80 millones de dólares? O lo más probable es que se te queme el local más grande, ¿no? Que podría ser un local de Lima que vale 5 millones de dólares. O inclusive un local de Lima y uno en Trujillo, que serían 5 y 5, 10, 80. ¿Me explico ahora sí? ¿Karina? ¿Mónica? Perfecto. ¿Qué es un seguro de incendio todo riesgo? Cubre todo excepto lo que se encuentra excluido. Y lo que se está excluido es lo que o sea, si acá estamos indicando que existe guerra, la guerra está como exclusión, entonces eso prácticamente sería lo único que estaría excluido, ¿no? Lucro cesante se puede estar excluido como condición general, o igual que el terrorismo, pero las condiciones particulares prevalecen sobre lo general. Es decir, cuando revisemos una póliza, en condición particular vamos a colocar, se incluye terrorismo como cláusula. Así en las condiciones generales está excluido. Normalmente en una todo riesgo se excluye el tema de terrorismo, porque va con una cláusula adicional que es para terrorismo. Igualito sucede con riesgos de naturaleza, riesgos políticos, riesgos nucleares, ¿no? Normalmente el dolo está, o sea, si yo quiero excluir riesgos de naturaleza, incluirlo, debe estar como condición particular, porque el condicionado general me lo va a excluir. El robo está totalmente excluido en una póliza de incendio. Las plantaciones y cultivos también se encuentran excluidos, salvo que temas de condiciones especiales. Una póliza como San Fernando, ¿le interesaría o no cubrir animales vivos? Para contarle ejemplos de ello. Hacemos un ejemplo de San Fernando. Nosotros estamos diciendo que en exclusiones generales y en particulares no se cubre lo que son animales vivos. Pero aún San Fernando, ¿será importante cubrir los animales? Pero tiene que ir, Giovanna, con condiciones muy especiales. Les cuento que al tener una póliza todo riesgo, te cubre todo excepto lo que se encuentra excluido dentro de la póliza, ¿no? Entonces, una vez le dimos una cobertura a San Fernando para asegurar los pollitos y era una póliza de todo riesgo. Al ser todo riesgo estaría todo cubierto. El problema se ocasionó que hubo un amago de incendio y el pollito se asustó y todos se murieron, porque los pollitos se mueren de susto y y jala a todos, es como algo compulsivo. Entonces se murieron alrededor de miles de pollitos por el susto del amago de incendio. En general
la cobertura de incendio, ¿no? Pero hacer un todo riesgo y no estar excluido el tema de infarto, de pollito, de incendio, eso estuvo cubierto. Entonces, cuando veamos pólizas, existen pólizas a todo riesgo que te cubre todo excepto lo que está excluido, pero en estos casos de asegurar animales, lo recomendable es a riesgo nombrado. ¿Qué es a riesgos nombrados? Que solamente voy a cubrir el pollito en caso que sufra un incendio y su muerte sea solamente ocasionada por incendio. Otro caso de riesgo nombrado que les puedo comentar, las maderas son excluidas del tema de incendio, pero por tema de incendio, una vez hemos otorgado cobertura de terremoto para madera, entonces es una póliza riesgo nombrado solamente con cobertura de terremoto. ¿Entendible? La diferencia de un todo riesgo y un riesgo nombrado. Las pólizas normalmente son a todo riesgo. ¿Qué podemos asegurar? El dinero estaría excluido también. Sí, Merly, les recomiendo utilizar la diapositiva que estamos viendo acá, la actualizada. Al lado del chat ustedes pueden descargar los PDFs para seguir el orden de la presentación. Más bien disculpen si no se les informó. Damos un minuto para que puedan descargar la presentación. Puedes colocarlo en el chat. Sí, Merly, disculpa los problemas técnicos. El PDF se encuentra costado, si lo pueden descargar como PDF. Erika, la madera está excluida en general para todas las compañías de seguros dentro de los contratos. Por lo cual, una fábrica de madera no podrías asegurar, salvo que tengas condiciones muy especiales que te puedan otorgar una compañía. ¿Cómo funciona una póliza de incendio, ya? Para entender qué está incluido, qué está excluido. Las pólizas de incendios las manejan las compañías de seguros, pero las compañías de seguros contratan reaseguros para esas pólizas, que son los famosos contratos de reaseguros, ¿ya? Van a ver en las clases de reaseguros ustedes qué es una póliza cuota parte, qué es retención. Por lo general, en el mercado asegurador, la madera y los colchones son exclusiones que son genéricas para todos los negocios. No aseguramos madera, ya sea incluso venta o fabricación en sí.
salvo un caso que te puedan hacer una aprobación especial para asegurar una fábrica de madera, ¿no? Dependiendo de las condiciones que negocies con la compañía. Pero no sería bajo la política de suscripción de una compañía de seguros, sino buscaría un reaseguro, inclusive es muy complicado. Igual sucede, ¿no? El dinero no se asegura bajo una póliza de incendio, no, colchones excluidos, es muy agravado. Lo básico que no van a asegurar son colchones y un tema de lo que son las maderas, ¿no? Es súper agravado. Dinero tampoco se incluye, pero puede incluirse como un límite muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, un banco, el dinero es básico en un banco, no se asegura con otro tipo de pólizas. O puedes colocarle un límite muy pequeño, en el caso de una empresa. Joyas tampoco se asegura. En general las joyerías tienen un respaldo de reaseguros, más no se retienen dentro de las compañías de seguros. Colecciones igual, ¿no? O valores sentimental. Los explosivos tampoco se aseguran. Dentro de las cosas que no se aseguran, en general son... Vamos a ver riesgos que es un riesgo agravado, ¿no? Pero en general no se asegura fábricas de explosivos, ni venta de explosivos, ni un tema de maderas, ni colchones. Buenos días, Norma. ¿Claros? Las diapositivas con eso se encuentran colgadas dentro de la presentación para que puedan bajarlas, la actualizada. Está en la parte izquierda donde pueden descargarlo. Si tienen alguna consulta, por favor, nos avisan en interno para poder ayudarlos acerca de cómo descargar sus diapositivas. Jessica, las plantas de producción de mueble no se aseguran dentro de las compañías de seguro. Hay muy pocas excepciones que se puedan hacer dependiendo de las medidas de seguridad que tienen. Por lo general está excluido. Salvo que busques, que la compañía de seguros busque un reaseguro para ello o quiera retenerlo, ¿no? Un reaseguro es cuando la compañía de seguros busca asegurarse. Vamos a ver qué es un riesgo agravado, ¿no? Pero en general, como le digo, las maderas no se aseguran. ¿Alguna otra consulta? Los valores sentimentales, no tampoco. Existen obras de arte. Las obras de arte son pólizas especiales para ello. Se pueden asegurar por incendios, sí, pero hay pólizas especialistas de obras de arte, donde tú buscas un reaseguro al 100%. En pólizas de incendio no todas se retienen como compañía, sino que muchas compañías buscan respaldo de reaseguro para poder asegurarlos, ya que puede afectar la rentabilidad de la compañía. Las compañías manejan políticas de suscripción, que son basadas en apetito de riesgo. Entonces cada compañía tiene su propia política. En general, RIMAC, Positiva y Pacífico. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló, buenas? Les comentaba que las políticas de suscripción de las compañías de seguros no asegura en general, las compañías de seguros se basan en políticas de suscripción. ¿Qué es una política de suscripción? Son los parámetros que tienen las compañías para mantener la rentabilidad. Es decir,
yo no, si está algo en contra de la rentabilidad o del apetito de riesgo de mi compañía, yo no puedo asegurarlo. En general, los seguros de incendios se encuentran, los seguros de las maderas se encuentran totalmente excluidas en los contratos. Existe la posibilidad de asegurarlas siempre y cuando busques un respaldo de reaseguro para ello, ¿no? Por lo agravados que son. Pero muy pocas compañías, incluso del mercado de afuera, aseguran maderas. Por ejemplo, somos un país especialista en lo que es pesquera, ¿no? Que está en crisis ahora, pero el mercado de afuera en México no existe el mercado pesquero en sí. Entonces no nos dan reaseguro para ello porque no conocen el negocio. Nosotros nos basamos mucho también en temas de mercados internacionales. Es importante conocer la política de riesgo y apetito de riesgo de cada compañía de seguros. Les comentaba el tema de las joyas. Las joyas están excluidas del seguro de incendio, pero pueden ir con un límite pequeño. Pero existen pólizas que son de obras de arte, donde tienen condiciones especiales para asegurar colecciones, obras de arte. La vez pasada me pidieron asegurar un piano de $500,000 y una cama de 1,5 millones que era del año 1600. Entonces sí se puede asegurar, todo es asegurable, pero tiene un precio, ¿no? Dependiendo del apetito de riesgo de cada compañía de seguros. Ahora sí, ¿claros? ¿Me explico? ¿Qué es el infraseguro? Y el infraseguro es aquella situación que se origina cuando el valor del objeto de interés asegurable mediante una póliza resulta ser inferior al valor declarado. Es decir, el cliente por pagar menos asegura su local que vale $2 millones y solamente lo asegura por 500. Es decir, no ha sido correcto con la información que debería de tener, por lo cual le vamos a pagar solamente una proporción de su siniestro y no la totalidad. Después vamos a hacer ejemplos de infraseguro. Esa parte es bien importante. Tenemos ejercicios resueltos, que son casos de incendio, donde podemos ver la aplicación del infraseguro y la importancia de asegurar la totalidad. Es importante siempre asegurar la totalidad, el valor declarado total. Una cosa es la suma asegurada y otra cosa es su valor declarado. Siempre tienen que declarar la totalidad. Vamos a ver definiciones. ¿Qué es un predio? ¿Qué es un riesgo industrial? ¿Qué es un solo riesgo? ¿Qué son riesgos separados? ¿Qué son riesgos afectados? Un predio, ¿qué es un predio? Es, por ejemplo, un predio es un local, ¿no? Cuando van a conversar van a decir, voy a asegurar el local, no, se asegura todo el predio, ¿no? El predio puede ser una fábrica. El edificio es todo lo que tenga que ver con la estructura, ¿no? ¿Qué es un edificio? La estructura con lo que está compuesto, los pisos, los cementos, las paredes, los techos. Un riesgo industrial es las personas que toman un seguro de incendio básicamente son los riesgos industriales porque tienen mayor contacto con los bancos y eso hace que prácticamente si yo quiero pedir un préstamo para comprar un edificio nuevo, tiene que estar asegurado. Entonces el riesgo industrial es el más agravado por las medidas de seguridad que debe tener, a su vez por la alta carga de combustible que pueda tener, ¿no? Una fabricación textil tiene mucho más riesgo a un restaurante, ¿no? Por la carga combustible que manejo, o la empresa de plásticos que comentábamos, ¿no? Con un pequeño mago de incendio se ha destruido prácticamente todo el almacén de plásticos, ¿no? Y esta empresa que se incendió, su giro del negocio era fabricación de vasitos de plástico y cartón.
Un solo riesgo es cuando es una sola área de fuego, lo que comentábamos, ¿no? Y riesgos separados es, por ejemplo, la Torre Pacífico y la Torre Movistar o la Torre Nestel, son dos riesgos separados, no hay separación de riesgos. O las Torres Gemelas, ¿no? En teoría eran dos riesgos separados, ¿no? Al final afectado fue solo uno. Y el riesgo afectado, en este caso, podría ser el que sucedió el siniestro, ¿no? El almacén que hemos tenido la semana pasada, ¿no? Vamos a repasar un poquito de definiciones. ¿Qué es un incendio, no? Hemos repasado que para que exista un incendio tiene que haber carga de combustible, oxígeno y una fuente de calor, que podría ser a través de un cortocircuito, ¿no? Por eso es importante las medidas de seguridad que debemos de tener. La combustión espontánea se da prácticamente en alimentos o materia prima que autocombustione y que provoque un incendio en sí. Por ejemplo, comentábamos el caso del algodón. El algodón es súper agravado porque autocombustiona, es decir, puede incendiarse con tan solo guardar la mercadería, sin necesidad que exista un cortocircuito. Una explosión es parte de una cobertura de incendio. Por ejemplo, se explota una caldera y a consecuencia de la explosión de la caldera causa un incendio. Eso también está cubierto dentro de una póliza de rayo, ¿no? Rayo también, hemos visto casos de empresas o personas que se han muerto a consecuencia de un rayo. Es importante que los seguros de incendio solamente cubrimos a los activos. Si una persona es dañada, eso va por un seguro de vida. El terremoto es una cláusula especial que le puedes adicionar a un seguro de incendio. Para que tengan una idea, el terremoto es casi el 50% del precio de incendio. Hasta algunos casos llega a 60%. Riesgo de naturaleza igual, ¿no? El terremoto no solamente cubre la pérdida total, sino también un temblor puede haber ocasionado que se rompan los adornos de la casa o que se caiga la mercadería. Por ejemplo, una empresa que teníamos de licores, a consecuencia de un temblor, se cayeron todas las botellas de whisky y vino, ¿no? Eso fue una pérdida prácticamente total, pero no necesariamente tiene que haber un gran terremoto para que suceda un siniestro. Y terrorismo, hoy existen casos de terrorismo, ¿no? Que son los marcas, si queremos verlos, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió en las Torres Gemelas, lo que sucedía en la época de Noel Guzmán, ¿no? Que tiraban una granada. Hoy los marcas hacen esa labor, ¿no? Tiran granadas a los negocios, extorsionan, los queman. Eso es un tema de vandalismo, terrorismo. ¿Claros? ¿Aló? ¿Me escuchan? Vamos a ir yendo de lo general y poco a poco vamos a entrar a lo específico. Así que no se preocupen. Cuando vamos a la parte práctica, vamos a entender un poquito más claro lo que estamos viendo, ¿no? En ejemplos reales. La idea es que tengamos clara la teoría. Dentro de las definiciones, un escombro, ¿no? Acá ponemos el ejemplo de la foto de que es un escombro, ¿no? Consecuencia de un incendio. Contenidos, todo lo que necesita la empresa para operar, y existencias o mercaderías que las empresas que comercializan sus productos, desde la materia prima al producto final, ¿no? En el caso de una empresa textil, desde el algodón, la tela, hasta el producto final que podría ser el polo o la chompa, ¿no? ¿Qué aseguramos? Es importante, en un seguro de incendio, ya sea para casa o vivienda, ¿qué cosa aseguramos? Esa es la parte básica. Podemos asegurar
La edificación, que es la estructura, los cimientos, los pisos, todo lo que se encuentra empotrado a la pared, los closets, todo lo que se encuentra empotrado, los racks. El contenido es lo que necesita la empresa para operar. En una empresa textil tienes maquinaria, ¿correcto? La maquinaria, las sillas, las mesas, todo lo que las computadoras, todo lo que la empresa necesita para operar. En el caso que tú seas dueño de la empresa y dueño del contenido. Y a su vez tienes mercadería. ¿Qué es la mercadería? O existencia desde la materia prima al producto final. Habíamos dicho que teníamos desde el algodón hasta el producto final, que era el polvo. Entonces es importante entender qué estamos asegurando antes de hablar de entrar a una póliza de incendio. Entonces, si ustedes son dueños del local y de la mercadería, van a asegurar prácticamente todo, ¿correcto? En el caso que el cliente alquile su local o simplemente por un tema de un leasing quiera asegurar solamente la estructura porque acaba de pedir un préstamo de $1 millón y le piden endosarlo al banco, solamente su interés va a ser, sí, en una sola póliza, Cecilia. Vamos a hacer ejemplos de pólizas. Su interés asegurable va a ser solamente en base a la edificación, porque de repente alquila el local y ni siquiera le interesa cubrir el contenido ni la mercadería. En el caso que el cliente alquile el local, solamente su interés asegurable es sobre la mercadería y el contenido. No todos los locales tienen mercadería, porque si la empresa no comercializa, por ejemplo, una oficina no llega a comercializar porque no vende productos, solamente asegurarías el contenido, ¿correcto? Un colegio lo mismo. De repente hay colegios que sí venden libros, o cuadernos, uniformes, eso sería parte de la mercadería. La parte de la materia del seguro quiero que por favor lo tengamos súper claro, porque en base a eso va a partir nuestra póliza de incendio, ¿no? ¿Se acuerdan como les expliqué al inicio? Yo no puedo asegurar algo que no se encuentre dentro de la póliza o que no existe un interés asegurable. Existen cláusulas para que se llama valor de construcción y valor comercial para lo que es la edificación. La edificación la puedes asegurar a valor de construcción o a valor comercial. ¿Qué es valor de construcción? Por ejemplo, tenemos el edificio o la fábrica, que cuánto me vale volver a construirla, ¿no? La fábrica vale comercialmente $1,5 millones, pero en verdad, ¿me escuchan? ¿Aló? La fábrica, habíamos dicho que vale, su valor comercial de venta es $1,5 millones. Vamos a hacer ejemplos, Rolando. La edificación, si es una fábrica, estamos poniendo el ejemplo que la fábrica, su valor comercial es de $1,5 millones. Pero si tiene una pérdida total, se destruye la fábrica, ¿el terreno lo va a perder o necesita el dinero para volver a construir la fábrica? Creo que me ayuden con ese análisis. Hubo el gran terremoto, la fábrica se destruyó, la aseguradora le va a pagar. El principio del seguro no es enriquecerte, ¿correcto? El terreno lo tiene ahí. ¿Por qué le voy a dar un valor comercial? Lo que necesita el cliente es cuánto le cuesta volver a reconstruir esa fábrica. Es decir, para una fábrica se asegura valor reconstrucción. Es correcto, Mónica. ¿En qué casos utilizarían una cláusula de valor comercial? En una casa que es un departamento que está en el piso 10, si está en San Isidro, por ejemplo, ¿no? Sí es importante tener el dinero para volver a comprarme un departamento con esas similares características, porque ahí sí importa el terreno. Si ya no existe el bien porque se quemó el piso 10, ¿qué hago, no? Una oficina. Hoy existen oficinas modernas que valen alrededor de $2 o $3 millones, $1 millón, y no me va a alcanzar el dinero solamente para reconstruir, porque estoy en el piso 9, es un tipo de edificios como los que tenemos en el Cubo, ¿no? Eso queda en Lima, en la parte por la Universidad de Lima. Entonces, si es una oficina y se encuentra
por ejemplo, Segurtec, donde estudiamos acá en el Instituto IPS, es una oficina que se encuentra en San Isidro, en el piso 7. Si se quema, no va a alcanzar el dinero para volver a reconstruirlo, porque acá el valor comercial en San Isidro no es igual al valor comercial de San Juan del Lurigancho, o Comas o Lince, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ¿cuándo vamos a usar un valor comercial y cuándo un valor de construcción? Dependiendo la complejidad del negocio. No solamente usarían valor comercial para casos de negocios tipo oficina que se encuentren en lugares de altura, ¿no? Edificios horizontales. ¿Cómo se asegura la mercadería y contenido? Por ejemplo, para cláusulas con el banco les van a pedir para una maquinaria es valor reemplazo nuevo y les piden que no se aplique depreciación durante un periodo de 2 años. Esas pólizas van en dosales. Pero la mercadería se asegura a valor venta o valor costo. La mercadería, chicos, se asegura valor venta o valor costo. Es correcto. Y después vamos a ver la clase, Karina, de lucro cesante, donde vamos a ver que esa utilidad que dejo de percibir la podemos asegurar también. Las computadoras o los bienes en general se aseguran a valor comercial. ¿Qué es valor comercial? ¿Cuánto vale mi silla, mi mesa hoy en el mercado? De acuerdo a una depreciación que exista, ¿no? Mi televisor de hace 5 años no va a costar igual, porque se deprecia, ¿no? Es lo que vale en el mercado actualmente. Por eso es importante que ustedes hagan actualización con sus clientes. Siempre tienen que estar declarando los bienes, por lo menos una vez al año, porque hay bienes que se van depreciando, entonces a veces el cliente paga un costo muy alto para bienes que no, o otros bienes que reemplazan a otros. Quiero que tengan claro la materia del seguro. Entonces, en materia del seguro podemos asegurar edificación, en el caso que seamos los dueños, si solamente mi interés asegurable sea para proteger la edificación, porque alquilo mi local, o tengo un préstamo con el banco. Si solamente alquilo el local, mi interés asegurable sobre la mercadería o el contenido que se encuentre dentro de ello. Y en el tema de que sea el dueño de la mercadería, el local y el contenido, aseguro todo. ¿Qué tienen que tomar en cuenta para asegurar estos locales? El año de construcción no debería ser mayor a 50 años de antigüedad, pero sí es importante cuándo fue la última remodelación. Karina, por ejemplo, si solamente aseguras contenido, igual tienes que tomar en cuenta de qué está hecha la casa. El material de construcción debe ser noble, es decir, de concreto armado. El año de construcción no mayor a 50 años de antigüedad o cuando hicieron la última remodelación. No se escucha. O cuando hicieron la última remodelación. ¿Me escucharon esa última parte? ¿Aló? Repito, porque creo que no se escuchó la última parte. Les comentaba que nosotros podemos asegurar, en el caso que seamos los dueños, tanto la edificación, el contenido y la mercadería. En el caso que nosotros alquilemos, nuestro interés asegurable es sobre la mercadería y el contenido. En el caso que el interés de su cliente sea solamente asegurar la estructura, la edificación, porque solamente va a alquilarlo, el local, o simplemente tiene un endoso con un banco, porque acá de alquiler un préstamo le exigen contar con un seguro y solamente le interesa proteger su edificación, se puede asegurar solamente la edificación. ¿Qué hay que tomar en cuenta? El año de construcción. El año de construcción no debe ser mayor a 50 años de antigüedad. El número de pisos también es muy importante. Si es una oficina que se encuentra en el piso 10, se declara como si fueran 10 pisos. Lo que va a estar asegurado es el piso 10. ¿Cuándo es el año de construcción? ¿No? El año de construcción no puede ser mayor a 50 años de antigüedad o cuando se realizó su última remodelación. ¿Correcto ahí? ¿Qué otra cosa importante? Debe tener licencia de funcionamiento vigente.
haber pasado por el Instituto de Defensa Civil, es decir, INDECI. ¿Claras esa parte? No puede tener, Oscar, más de 50 años de antigüedad o cuando se realizó la última remodelación de la misma. Es decir, tu local tiene 50 años de antigüedad, tiene 60 años de antigüedad, pero lo remodelaste hace un par de años. O tiene 80 años, pero fue remodelado hace 10 años. Acá lo que te exigen es que no haya habido ningún cambio, no hayas cambiado los cables ni nada de eso, por eso lo hace muy expuesto, ¿no? ¿Qué otra consideración importante para que tomen en cuenta? ¿No? Se tiene que valorizar los bienes, ¿no? ¿Cuánto vale la estructura, la edificación? ¿Cuánto vale el contenido? ¿Cuánto vale la mercadería? Existían cláusulas de valor comercial, valor de construcción. Valor comercial, ¿cuánto me cuesta este departamento o este local, esta oficina hoy en venta en el mercado? ¿No? Entran a páginas tipo Urbania y ven el valor comercial. Reconstrucción es que no voy a perder el terreno y solamente lo que me va a costar es volver a construir el local. ¿Alguna otra consulta? Teníamos formas de asegurar la mercadería. La mercadería se asegura valor costo. Siempre es valor costo. Por ejemplo, el contenido se asegura valor comercial. ¿Cuánto vale esta máquina en el mercado hoy actualmente, ¿no? Porque las máquinas también se deprecian, tienen un valor en el mercado. ¿Claros? ¿Sí? ¿Continuamos? Entonces, el material de construcción tiene que ser noble. ¿Qué es material noble? Que tenga concreto armado, piedra, ladrillo, cemento, bloques de vidrio. ¿Hay alguien de Arequipa por aquí? ¿Tenemos a alguien de Arequipa? Gonzalo, ¿estás por ahí? ¿Gonzalo? ¿Alguien de Arequipa? María, ¿tú eres de Arequipa? ¿Cómo son las casas en Arequipa? Ahora ya la construcción. En Cusco, antes, por ejemplo, teníamos a los locales que eran de... ¿Cómo eran los locales en Cusco? En Arequipa son de sillar, ¿correcto? Y en Cusco de adobe, pero hoy la construcción hace que que sea de material noble. Es una exclusión de los contratos de reaseguros, en general de las compañías de seguros, que las casas o locales sean de sillar, que sean de madera y que sean de adobe. Hay que tener mucho cuidado con eso, tienen que pedir condiciones especiales. El material de construcción debe ser noble, es decir, de concreto armado, que tenga componente de ladrillo y que tenga componente de cemento. Podría tener acabados de sillar o de adobe, pero lo que tiene que prevalecer es por lo menos el 80% del material debe ser noble, es decir, de ladrillo concreto armado. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Qué elementos se utiliza para la construcción? Estructura sólida, muros de exteriores, muro sólido, muros cortafuego, es bastante importante para temas, ¿no? ¿Qué hace el muro cortafuego? Justamente cortar que el incendio se propague. Hoy las empresas, una casa o una empresa se basan en las normas sismo resistente de 2006, que tienen que cumplir ciertas características, ¿no? Es importante el tipo de techo que tenga, ¿no? Porque hay almacenes que tienen techo de melamines, otros que son techos ya de concreto armado, el tema de la puerta.
Es bien importante el material de construcción de que está hecho la empresa. Existe clasificación de las construcciones, ¿ya? Tenemos primera categoría. La primera categoría, se puede asegurar primera y segunda categoría en general. La primera categoría es estructuras sólidas, paredes sólidas y sólidos. Es decir, techos de madera no puedes asegurar. Segunda categoría son paredes sólidas, pero los techos de Eternit. Eso se da básicamente en almacenes, ¿no? Entre pisos de otros materiales también. Podemos asegurar primera y segunda categoría. Tercera categoría no es asegurable, son paredes de adobe, techos de madera. Esos no forman parte de la cobertura. La tercera categoría solamente se puede asegurar, pregunta de examen, ¿eh? Primera y segunda categoría. Quinta categoría, paredes de madera y techos de madera, tampoco es asegurable. Adobe tampoco es asegurable, Jessica. ¿Cómo podemos hacer que el riesgo mejore y conseguir mejores para el cliente y asesorarlo en un tema preventivo, ¿no? Es importante señalar que el año pasado hubieron más de 15.000 incendios en el país. La cuarta tampoco es asegurable. Solamente es la primera y la segunda. No, normalmente es la primera y la segunda categoría. ¿Cómo hacer que tu cliente o cuando ustedes asesoren, ustedes internamente mejoren el riesgo, ¿no? Teniendo extintores vigentes, hay empresas que tienen extintores pero no se encuentran vigentes y depende mucho del tipo de fuego, ¿no? De un restaurante que tenga el extintor especial para restaurante. Sí, por ejemplo, les colocaba Merly que en la segunda categoría tienes los techos de Eternit, ¿no? Puede ser de otra categoría. Básicamente para temas de almacenamiento, estaría permitido. Por eso es importante cuando damos un ejemplo. Voy a tratar de buscarles un ejemplo de una 1305 que considero sí importante, porque desde cómo van a llenar ustedes la información para hacer un ejercicio completo, ¿les parece? Que eso en verdad recién lo ven en la parte. Los hidrantes, ¿para qué sirven? ¿Conocemos los hidrantes? ¿Verdad? Los hidrantes permiten a los bomberos colocar las mangueras de una forma más simple, ¿no? Ayuda, pero hoy existen unas medidas de protección ya más sofisticadas, si podemos decir de una manera, como bombas listadas, bombas de aguas especiales, donde te permiten, así no hay un incendio, se va a ir la luz, ¿no? Entonces tener una bomba que sea automática te va a permitir apagar el incendio de una forma más eficiente. Una empresa industrial como plásticos o textiles debería tener siempre una bomba automática. Esta es la bomba de incendio que les comentaba, ¿no? Es importante la capacidad que tenga por galón por minuto. Esa es una bomba en teoría buena, pero es importante que sea automática, porque si es manual, tenemos una empresa de plásticos, se va la luz, les comentaba, y ahí no va a funcionar. Al tener estas medidas de seguridad hace que su riesgo mejore y que el cliente pueda tener mejores condiciones, ¿no? Y ustedes, la labor va a ser de ayudarlos a crecer con su negocio, ¿no? Ese es el objetivo de ellos. Vigilancia particular,
Para incendios sería importante porque te permite alentar, siempre y cuando sea 24 horas del día, ¿no? Si hay un incendio, va a comunicar directamente a los bomberos, ¿no? Una consulta. Si hay un amago de incendio, bomberos utilizan la manguera y rompen las instalaciones. ¿Eso está cubierto dentro de una póliza de incendio? ¿Quién me ayuda? La consecuencia de que lleguen los bomberos y que hagan destrozos por querer salvar vidas, porque los bomberos el objetivo no es salvar el negocio, es salvar las vidas que están dentro. Está cubierto dentro de una póliza todo riesgo. Detectores de humo se va a pedir de acuerdo al riesgo. Cuando veamos la parte de inspecciones, vamos a analizar justamente ello, ¿no? El detector de humo es importante para detectar, avisarte que hay un amago incendio, pero igual existen detectores de humo que son a pilas, que si se acaba la pila tienes un gran problema, o los que son automáticos, ¿no? Que son más costosos, dependiendo del área de almacenamiento, la exposición del cliente. Efectivamente, Erika, una póliza a todo riesgo te cubre el daño generado por los bomberos. ¿Cómo están todos con el orden de la clase? Insisto, cuando hagamos la parte práctica, nos va a ayudar a repasar todo de forma completa desde un punto de vista real, ¿no? Desde cómo pedirían ustedes la información a los clientes y eso lo trasladamos a un slip, que es una póliza, y vamos a leer las condiciones que tengamos. Ahorita estamos repasando de forma genérica para tener los conceptos claros para después en la parte práctica poder aplicarlos. De acuerdo, Merly. De hecho que todas las preguntas y lo que estamos conversando son parte de lo que viene en la SBS. La SBS lo que busca es como que hacer un trampitas, ¿no? Por ejemplo, una cláusula de todo riesgo. ¿Está cubierto el tema de vandalismo? En un todo riesgo está cubierto todo excepto lo que está excluido. Esa sería la respuesta. Pero no es que vamos, no es un repaso de balotario, tampoco de preguntas de la SBS, acá es el análisis, ¿no? Porque si no tienes el conocimiento para llegar a tener ese análisis, eso es lo más complicado. Pero las preguntas tipo de SBS es primero, ¿qué es entender una póliza de incendio? ¿Qué aseguras? ¿Cuál es tu materia de seguro? ¿Cuáles son los requisitos? Y si tenemos dudas, las vamos resolviendo, ¿no? ¿Cómo aplica? ¿Qué cubre una póliza de incendio? ¿Qué no cubre una póliza de incendio? ¿No? ¿Se puede asegurar una casa, un local que tenga más de 50 años de antigüedad? Si le preguntan eso en la SDS. ¿Me explico? El material de construcción puede ser de madera, si les preguntan eso en la SDS. Acá hay que tener el criterio general que lo puedan aplicar tanto en su examen de la SBS como en el día a día que muchos ya están en el mundo de seguros, ¿no? Oscar, las diapositivas se encuentran dentro de la presentación que estamos haciendo en este momento. Está en la parte izquierda, la pueden descargar. Me avisan si, o sea, lo que hemos quedado, los que tengan problemas en interna para poder ayudarlos con las diapositivas.
Oscar, ¿pudiste descargarla? Oscar. Estamos en la diapositiva 39. Para que todos estemos en la diapositiva 39. Me gustaría que todos puedan descargarla. Está en la carpeta de chat por el lado izquierdo para poder seguir con la clase. Para que todos podamos llegar al mismo orden. ¿Aló? Para que todos puedan descargarla, vamos a ir a break. Regresamos en 15 minutos. Ya nos corresponde el horario del break. Regresamos a las 11:15. Nos quedamos en la diapositiva 39.